¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Spirit Almanac. Hoy estoy muy emocionado porque tengo una invitada que la verdad que la he estado persiguiendo durante unos meses, pero es alguien que está muy ocupada porque muchas veces aquí tenemos profesores de yoga, pero hoy tenemos a Raquel Fernández, que es profesora de filosofía india en la UNED. Es decir, que el título de profesora, ella sí que lo puede ostentar. Esto es algo que estábamos hablando precisamente antes de la entrevista, que el título de profesor de algo, sobre todo en el mundo del yoga, nos lo ponemos como quien se pone un pin, ¿vale? Por lo tanto, hoy vamos a tener una conversación con una persona que está muy versada en filosofía, en la tradición del yoga, y con la que hablaremos de ámbito filosófico, los textos del yoga, pero luego también nos vamos a meter a hablar, nos vamos a meter en el barro, a hablar un poco de qué está pasando con el yoga hoy en día y un poco también, igual que es muy interesante que en la última década hayamos ahondado en de dónde viene realmente el yoga, también ahora hay que plantearse, decir, ¿y a dónde queremos que vaya o a dónde está derivando? ¿Vale? Raquel, bienvenida a Spirit Almanac. Gracias por haberme invitado, Borja. Muy honrada de haber sido perseguida. Bueno, estoy persiguiendo a Mark también por ahí. Raquel, simplemente para que te conozcan quienes no te conocen, pero no hay mejor forma de conocer a alguien que, sobre todo si ya tiene obra escrita. Entonces, Raquel, tú eres autora de 2 libros, Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea. Ese fue tu primer libro, ¿verdad? Sí, eso es. Y Trance y Memoria en el budismo y el yoga, que este ha sido tu segundo libro. ¿Vale? Sí. Es- He visto una entrevista tuya que precisamente el libro de Samkhya y Yoga lo escribiste dentro del contexto de una formación que estabas dando, de una escuela. sí, como siempre en mi vida se mezclan el ámbito académico y el ámbito de práctica de yoga. Entonces esta obra de Sankhya y Yoga está orientada a una formación de profesores, pero fue al mismo tiempo mi trabajo final de máster de filosofía. Entonces tuve que hacer ahí como una adaptación de ambos mundos, ¿no? Adaptar esa tesina para profesores o futuros profesores que se estaban formando de yoga. Qué guay. Mm. Yo llevo como 4 años intentando escribir un libro, soy pésimo, ¿sabes? Para ponerme No, a hay escribir. que perseverar, Borja. Joder, es horrible. Me gustaría empezar por esto porque quería ver contigo ciertas cosas que nuestros oyentes por aquí han pasado invitados también que con un enfoque académico y hemos debatido varias cosas, pero hay un elemento, por ejemplo, en el yoga moderno y que luego hablaremos de ello, el tema de formarse como profesor de yoga, qué es lo que nos enseñan, ¿vale? Mm. Bajo qué contexto nos lo enseñan, etc. Pero precisamente en este tu primer libro, Samkhya, la gente sabe lo que es el yoga, o bueno, entre comillas, la gente sabe lo que es el yoga, pero muchas personas que utilizan dentro de esta idea de y la filosofía del yoga se recoge en, hablan del Patanjali Yoga Shastra, los sutras de Patanjali, ese es uno de los textos como claves, ¿vale? Pero luego muy poca gente, porque yo lo he visto, a la gente se le llena la boca con los Yoga Sutras, pero no sabe lo que es el Samkhya, y digo, pues vamos listos. Entonces, brevemente, para la gente que nos escucha, ¿qué es Samkhya exactamente? Vale, solo un apunte para entender bien, me parece, el yoga Sutra de Patanjali, poder profundizar. Hay que tener una buena base, me parece, en filosofía Sankhya, como estás comentando, pero también tener en cuenta que el Yoga Sutra, más del 50% de los aforismos tienen influencia budista. Sí. Hay que entender también el budismo, hay que entender también ciertas partes importantes de las tradiciones jainistas para entender el Yoga Sutra, que es un texto como de fusión y muy hermoso, pero tiene muchas contradicciones fruto de esa fusión. La base del Yoga Sutra es el Sankhya, y el Sankhya clásico, tal y como hoy consideramos, ¿no? El Sankhya clásico que está recogido en las estrofas del Sankhya, es una filosofía dualista. Es decir, nada de unión, nada del yoga como unión, porque Patanjali está adoptando una filosofía dualista. Entonces es la separación entre Prakriti, que se ha traducido como naturaleza, pero también como es el cuerpo-mente, todas las funciones psicomotrices, y por otro lado está Purusha, que es este testigo, esta conciencia testigo, pasivo, espectador, que es el que al final, pues, la meta del Yoga Sutra y la meta del Sankhya es Kaivalya, el aislamiento perfecto de Purusha, que se aísla de la materia, de la mente, del cuerpo, de la vida. Justo esto que has dicho, ya hace el año pasado lo estoy viendo de la enorme influencia que tiene los textos, los sutras de Patanjali del budismo.
que es también como algo que a la gente se queda como, ¿eh? Pero entonces esto... Y claro, al final la filosofía del yoga no es lineal, es decir, el yoga lleva... ¿Cuántos? Porque esto es una de las cosas también que la gente... El yoga tiene... He escuchado a gente decir que el yoga tiene 8.000 años. Luego lo de 5.000 años, ¿vale? Y luego desde un punto de vista académico he escuchado a algunos académicos británicos decir, dice, a ver, si queremos como tal, podríamos decir el término yoga y como 2.500 años, ¿vale? ¿Cuántos? 2.500, ¿verdad? Pero si hablamos del término, de la palabra yoga, término, sí. tengamos en cuenta que la palabra yoga ya aparece en los Vedas, pero no aparece en el sentido que hoy le damos, ni mucho menos. Tiene que ver con uncir, tiene que ver, bueno, con uncir las carretas de un pueblo nómada, ¿no? Dedicado al pastoreo, bueno, a los pueblos arios, es decir, nada de lo que hoy, no como hoy interpretaríamos yoga, aunque se derive de ese primer significado, ¿no? Entonces, creo también que hay una manía o una obsesión por ponerle fecha a las cosas, ¿no? Por medir su antigüedad. Es que mola más si es más viejo. Claro, es un prejuicio, ¿no? Que lo antiguo vale más, pero bueno, sí, vale más si aporta más, si no, no. Exacto, sí. La esclavitud es algo también muy antiguo y no sé si aporta. Pero si nos detenemos un instante en el Yoga Sutra, que me parece importante porque ha devenido, ¿no? El texto clásico del yoga, el único que estudiamos en Occidente, en las formaciones, solo se da el Yoga Sutra prácticamente, ¿no? Y la Bhagavad Gita en ocasiones. Y la Bhagavad Gita y poco más. Y creo que hay una confusión común, yo lo veo en los cursos que doy de la UNED sobre el Yoga Sutra, el texto, ¿no? Las influencias filosóficas que tiene a nivel teórico, y mucha gente viene como diciendo, ¿para qué lo vamos a estudiar si lo que hay que hacer es practicarlo? Y viene, esto es un gran error, porque ¿qué vas a practicar si no sabes lo que está diciendo el texto? Porque según las influencias que tiene, las palabras, los conceptos se interpretan de una manera o de otra. Esto deriva en una práctica o en otra. O sea, interpretar ese texto es importantísimo para saber después qué vamos a practicar. Teniendo en cuenta que el Yoga Sutra es un texto ascético que busca la renuncia total y no creo que aquí nadie vaya a practicar en el mundo social contemporáneo. Sí. Yo esto es algo que siempre le digo a la gente, digo, que es un texto que una cosa es la parte, digamos, de estudio y otra cosa es la parte, digamos, tangible de ponerlo en práctica. Para mí el Yoga Sutra no es un texto, pero esta es mi opinión, no es un texto útil para la vida occidental del ciudadano medio común. Para mí no es un texto útil, o sea, filosóficamente sí, pero no es un texto con el que yo pueda seguir una vida porque yo no soy asceta, yo no voy a llevar... Y claro, ahí es donde que veo que además el reduccionismo máximo del Yoga Sutra es esa parte del Ashtanga, que es donde Patanjali nos expone Ashtanga, que luego ya está, nos ha dicho eso, pero yo que precisamente cuando empecé a practicar con 19 años hacía Ashtanga Vinyasa Yoga, era, o sea, la regurgitación constante de que el estilo de yoga moderno de Ashtanga Yoga es el más puro porque se basa en los sutras de Patanjali. Es como, no. Pero la parte esa de llamas, ni llamas, que luego yo es lo que siempre digo, los llamas y los ni llamas, y muchos de esos elementos no nos hacen falta los Yoga Sutras. En nuestra cultura hay una ética y una moralidad de, pues, contra la violencia, contra robar, ¿vale? Es como, está mal, no hace falta... Pero creo que se ha interpretado mucho, ¿sabes? El texto para dar cabida a cómo queremos que el yoga se practique hoy en día. Es una interpretación muy cómoda. Vale, en torno a esto, dos matices. Uno es que los yogas modernos, vamos a decir, a partir del siglo XX, final del siglo XIX, siglo XX, han usado el Yoga Sutra como su texto canónico, a pesar de que las prácticas que enseñaban no tenían nada que ver con el Yoga Sutra. Yogas como el Ashtanga Yoga, como el Yoga Iyengar, que son sobre todo especialmente físicos, hacen énfasis en el asana, en la postura. Bueno, cualquier estudioso del yoga puede saber que el Yoga Sutra no contempla las posturas, contempla un aforismo o un par de aforismos y son meramente posturas sentadas para meditar. Entonces, se hace un uso de este texto para dar legitimidad al linaje o al yoga moderno que se está enseñando, ¿no? A pesar de que, como digo, hay esta incongruencia entre el Yoga Sutra y lo que luego la práctica enseña. Además, hay un trasfondo político que no podemos olvidar, y es que el Yoga Sutra se está usando como emblema del hinduismo. Esto ya desde Vivekananda. Cuando Vivekananda en 1890 exporta el yoga a Estados Unidos, como él fabrica de alguna manera, lo digo en términos positivos, pero él fabrica una tradición de yoga que vendría del Yoga Sutra.
Sí, su texto Pero, Raya Yoga es un comentario del Yoga Sutra, ¿no? claro, Básicamente. Raya Yoga es una expresión que ni siquiera aparece en el propio Yoga Exacto. Sutra, Que hoy que en día tiene es un el trasfondo Yoga Sutra es histórico. Raya Yoga, digo, pero si ni siquiera aparece esa expresión ahí. Ni siquiera aparece y tiene un trasfondo histórico, porque es verdad que se le llamaba Raya Yoga a muchos textos a lo que es el Samadhi, y el Yoga Exacto. Sutra versa sobre el Samadhi, pero bueno, hay una confusión sobre esto, ¿no? Mm, Pero no olvidemos que se sigue usando como un emblema del yoga hindú, pero es un texto, paradójicamente, que tiene más del 50% de influencia budista, jainista, entonces es muy paradójico cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque si tú te pones a estudiar, como digo, aforismos, lenguaje, cómo está usado, te remite a fuentes que no son hindúes. mm, Esto por un lado. Entonces, el Yoga Sutra se está usando de esta manera, pero también se está usando de una manera que lo mistifica y hay que desmitificar el Yoga Sutra. La idea de que Patanjali recibió esto como una epifanía, como San Juan de la Cruz recibió los poemas, y entonces, ¿de qué sirve indagar en el texto filosóficamente? mm, Ponerle mente a un texto que es, ya os digo, ¿no? una epifanía. Pero esto no es así. O sea, esa fusión filosófica no la hace alguien en un estado de samadhi. O sea, es un texto muy hermoso, muy rico filosóficamente, mm, pero que está mezclando deliberadamente corrientes diferentes, mm, jainismo, budismo, sankhya. Entonces, esto no hay que desmitificarlo porque forma parte de la exotización mm, que se hace del yoga. mm. Creo que ahí es donde yo de unos años a esta parte, sobre todo, creo que la pandemia fue un momento peculiar porque creo que mucha gente, al estar encerrado en casa, empezó a hacer cosas online y a tener acceso a información que nunca había tenido acceso. Sobre todo en España, que yo habiéndome formado prácticamente en mi integridad fuera de España, con profesores americanos e ingleses, eh, siempre he visto que España siempre vamos muy retrasados en el... Bueno, una de las cosas que yo siempre veo, te metes en Amazon, vas a comprar el libro, por ejemplo, de Raíces del Yoga, de Singleton no está en español, No, no está. es como, Eh, pero está en italiano, mm, está en francés, mm. pero no está en español. Se está avanzando muy lentamente y yo te lo digo desde la academia, las propuestas que he hecho con editoriales, serias y demás, de abrir una colección pequeña para textos de filosofía india a nivel académico, esto incluye el yoga, no se atreven, no se atreven. Dicen que no hay público, dicen que claro que son terrenos, no se atreven incluso las que trabajan filosofía india. Sí, sí, Entonces, pues yo sigo perseverando, pero obviamente hay una gran laguna en textos de yoga y de filosofía india en español. Sí lo hay, sí la enorme, hay. Sí, enorme. Y sí. yo creo que eso es una desventaja al final porque, claro, o sea, por ejemplo, yo soy bilingüe desde Mm, pequeño, pero mm. luego yo me he dado cuenta, digo, es que o sabes inglés o realmente es muy difícil avanzar en el estudio del yoga siendo, o sea, siendo español. O sea, si no Claro. sabes inglés es muy difícil. Ahora se está empezando con gente como tú y otras personas tal, pero realmente, claro, dices, es que vamos muy, muy por detrás de lo que, pues al final eso, te vas a SOAS en Londres y hablas con Mark, con, ay, joder, se me va el nombre, Mallinson, con tal, Es mal eso. Daniel Simpson, tal, y claro, dices, joder, pues me están diciendo cosas que ahora te tenemos, por ejemplo, a ti, que tú también las dices, pero es que yo conozco a profesores de yoga que llevan más años que yo, 20 años, tal. Venga, voy a decirlo, porque yo no tengo problema en esto. El propio Ramiro Calle, muchas veces, yo le he escuchado decir cosas que dices, está un poco a lo mejor esto tergiversado, pero bueno, que no pasa nada. Y al final la culpa es un poco eso, que a nivel cultural es como, joder, las editoriales, yo entiendo que es un negocio, que tienen que ganar dinero, pero joder, macho, ¿sabes? Pasan varias cosas. Primero, esta laguna que comentamos de, bueno, de las editoriales que a mi modo de ver no se toman en serio el estudio académico Hmm, del yoga, de la filosofía india. No se atreven, pues porque como tú dices son una empresa, pero sin embargo sí se atreven a publicar libros mucho menos rigurosos, hmm, que hablan de temas que a lo mejor los autores no tienen destreza en ellos y no es su área tampoco, no tienen por qué tenerla, pero pretenden tener un rigor histórico que no tienen y eso hmm. sí lo publican. Ya, Entonces, yo a las editoriales, cuidado, o sea, les tengo en ese doble, ya, entiendo ya. el riesgo que supone, pero entonces tampoco me hagas el contratrabajo, porque luego yo estoy dando cursos en la UNED y viene mucha gente de ciertas lecturas, de ciertos ámbitos yógicos, que tiene que desaprender, o sea, entran en shock en nuestros cursos de la UNED. Porque es que llevo 10 años en este yoga, en este otro, leyendo a esta persona y en una clase me has desmontado todo lo que llevo 10 años estudiando. Eso es responsabilidad primero de las personas, es Hmm, decir, hay que separar las áreas. Si tú no tienes interés académico, si no tienes interés en la historia del yoga, me parece perfecto, entonces no hables de este tema.
habla de otro. Si eres experto en asana, habla de asana. Ujú, No sé si me explico, pero hay que tener cierta humildad. O sea, yo no voy dando clases de anatomía, no se me ocurre. ujú, Mi área son los textos de yoga, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que se ha mezclado un poco todo y la gente también no sabe distinguir. Y lo que hacemos en los cursos, o yo animo a las personas a ser crítico y a ver de quién, bueno, de quién beben, de quién se nutren y quién está, no sé, quién es una buena fuente para hablar según qué temas, ¿no? De todas formas, Raquel, ahora escuchándote es que como, o sea, tú sí que ostentas un título que es un título, ¿sabes? Real. Eres profesora de filosofía. Eh, pero te habrás encontrado con este sectarismo que hay en el yoga, que al final yo simplemente lo veo desde un punto de empatizo, ¿no? Intento empatizar con la gente. Creo que el problema es que hay muchas personas que básicamente a través del yoga o a través de este contexto de la espiritualidad, el yoga es espiritual y tal, crean una identidad propia que o ocultan su verdadera identidad detrás de esta identidad que han creado con el yoga y la espiritualidad. Y yo, por ejemplo, como te decía, veo que ha habido un choque en esta última década con esta visión más académica en la que muchas personas, y tú como profesoras te habrás encontrado con gente, yo veo, hay dos tipos de alumnos, el alumno que te viene y dice, jo, es que me has desmontado 10 años de tal y qué guay, ¿no? Pero luego está el otro, que creo que hay mucho, que es el de, o sea, el de cállate, no sigas hablando, esto es mentira. Porque claro, dices, ante una visión que a lo mejor empieza a cuestionar un dogmatismo del yoga, pues hay mucha gente que es contraria, a que, ¿sabes? A la Pero visión académica, a lo que decías tú, eh, no merece la pena coger y filosofar sobre este texto, pero te digo, hombre, ¿cómo que no merece la pena? ¿Sabes? Como... como decir, no merece la pena pensar críticamente. No merece Es la que es pena eso. si te vas a retirar a una cueva. Pero si vas a estar aquí hablando de yoga, viviendo, usando el intelecto, pues úsalo bien, ¿no? Como no va a merecer la pena pensar. Sí, sí. O sea, creo que esto es algo que de todas formas muestra el momento histórico en el que estamos, en el que vuelve a imperar la ideología, cada vez es más Extrema. etiquetas, ideología y el pensamiento crítico cada vez es un lujo que ¿sabes? Es que es un lujo Pero el poder desarrollarlo. sí, debería ser un derecho básico. Ya. Y deberíamos, ¿no?, hacer énfasis en esto. Mm, Pero si yo atribuyo mucho estas reacciones o estas resistencias que haya cuando alguien te está dando otra versión de la historia mm, del yoga, te está abriendo nuevas perspectivas, sugiriendo que tal vez lo que te han enseñado no es lo correcto, lo que está fundamentado, luego tú puedes creer lo que quieras, porque aquí no se trata de crear nuevos dogmatismos. O sea, yo enseño historia del yoga, yo misma me sigo formando, por supuesto yo no soy infalible, ningún académico lo es, simplemente estamos intentando como abrir, descubrir, ¿no?, nuevas vías, pluralizar caminos que nos han dicho que eran de una determinada manera, muy rígidos, y ahora vemos que no, que el yoga es muy rico. Entonces, descartado el dogmatismo, que no quiero yo fomentar un dogmatismo académico, cuando tú desmontas esto a una persona que ha estudiado determinadas formaciones, ha leído determinados libros, estas resistencias que tienen, que muchas veces recurren al insulto a mi persona, al insulto a académicos mucho más prestigiosos que yo, y esto lo estamos viendo, ¿no? Creo que también tiene que ver con la responsabilidad de las formaciones de yoga. En la manera en que enseñan. Ya no si el contenido que dan es correcto o no, sino de qué manera la enseñan. Enseñan la historia del yoga como si fuera así, o sea, el yoga tal y como es. Esto es mm, el yoga, ¿no? Y esto viene mucho, esta actitud, de los yogas de linaje religiosos, que son precisamente sus alumnos los más reactivos, salen con mucha rabia, salen como defendiendo una religión, una institución, como si fuera una inquisición. Y tiene que ver, yo creo, la responsabilidad recae en los formadores de estos linajes religiosos, que no solo desinforman, sino que lo hacen como si fueran papas. mm. Te puedo preguntar cuáles serían estos que se me ocurre. ¿Es Shivananda uno de ellos? Yo prefiero no nombrarlos, Vale. pero lo digo así en abierto. Ok. Que los alumnos que vienen y luego se revuelven, pasan crisis, Sí. catarsis, algunos salen de la catarsis y continúan aprendiendo, otros te insultan y se van. Mm, O sea, esta pluralidad de actitudes la encuentras, pero todos vienen de una misma fuente, yogas de linaje religiosos. ya. Entonces, Mm. esto nos tiene que dar para pensar, ¿no? Claro, yo creo que tú has interactuado mucho con ese tipo de alumno. Yo he interactuado mucho con otro tipo de alumno que además conozco muy bien porque digo, ese fue mi pasado, pues que son alumnos, por ejemplo, de Ashtanga o de Uh Iyengar, -huh. Uh que -huh. no es de corte religioso, pero es de Uh corte, -huh. digamos, como digo yo,
pues una estructura muy jerárquica, ¿no? O sea, y a Iyengar no le toques, o sea, tú no puedes cuestionar lo que decía Iyengar porque tal, y es como, hombre, sí lo puedo cuestionar porque era un señor que en los años 70 decía que el cuerpo funcionaba de una forma y no solo él no tenía ningún tipo de educación médica, sino que también entiendo que en los años 70, pues incluso en la fisioterapia el cuerpo se veía de una forma mecanicista, ¿no? Yo es con ese tipo de alumno con el que interactúo y creo que igual que te pasará a ti, es muy difícil romper, o sea, cuando una persona llega al insulto es dices, vale, claramente he tocado donde, ¿sabes? He tocado donde, Eso es. donde parece que hay más inestabilidad. Eh, pero sí, sí, veo que Lo que también es esa ocurre, parte ya sea de corte religioso, como tú dices, o que es que hay gente que se lo toma como una religión, como un dogma. Es eso decir, es. Son estructuras muy rígidas, muy patriarcales, donde no se puede innovar, donde todo remite a la autoridad de un gurú, hmm, que se comporta como un papa y etcétera, ¿no? hmm, Entonces, ahí cuando la persona no está lo suficientemente abierta como para cuestionar esas estructuras y llega al insulto, como comentas, pues es una pena porque ahí no hay debate provechoso, ahí no ya, hay nada que hacer, la persona se va y está y te seguirá insultando, pero la amargura se la lleva él o ella. Tú sigues sí. aprendiendo, ¿no? Pero dices, esto es una pena, sí. Hmm. Bueno, yo, por ejemplo, siempre he reflexionado sobre eso, que al final creo que es un tema de a nivel psicológico, hay dos tipos de personas, el que está cómodo con el pensamiento crítico y el que está más cómodo en el pensamiento tribalista, o sea, el tribalismo que es normal, entonces todos queremos formar parte de algo, formar parte de un grupo, de un colectivo, y creo que hay muchas personas que, al igual que en una religión, en el yoga se han metido por ese corte, digamos, el yoga no es religión, pero es espiritual, que yo muchas veces cuestiono eso, es decir, ¿qué significa esto? ¿Sabes? Porque una religión, claro, sí, no es el Islam o el catolicismo, tal, que son religiones que todos conocemos, pero tú puedes hacer de algo o trabajar con algo con una mentalidad de la misma forma dogmática que tiene una religión, que creo que eso es lo que pasa también con mucho del enfoque que tú ya nos has dicho, ¿sabes? De cómo evoluciona el yoga en el siglo XX. Sí, así es, o sea, estoy de acuerdo. Hay otro texto, para terminar con este apartado de los dos, del que es la Bhagavad Gita, que antes de tal me ha encantado porque yo esto no suelo meterme mucho con ello porque primero no soy un experto, pero de lo que he aprendido me ha gustado que tú también estás un poco en la misma onda. Yo es un texto que critico mucho, pero critico mucho por el énfasis tan inadecuado y desligado de la realidad, ¿vale? De ese texto, el cómo se nos ha vendido este texto, a nivel, digamos, sobre todo en el yoga moderno. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo comparto contigo esa crítica. A mí no me parece en absoluto un texto práctico. Ya no, pues como el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Que decimos, un texto ascético, yo no lo encuentro práctico para mi vida. Hmm, Es que la Gita no es un texto práctico, porque si lo es peligroso. hmm, Porque date cuenta que la Bhagavad Gita, tal y como se está entendiendo e interpretando para nuestro mundo moderno de una forma literal, actúa desde un desinterés absoluto por los resultados de la acción, mantente en una ecuanimidad perfecta incluso en la guerra. O sea, creo que nadie querría vivir en una sociedad donde al prójimo le da exactamente igual el sufrimiento del otro. ya. Y actúa y aunque cause daño, se mantiene en una ecuanimidad perfecta. Hmm, Sería un infierno. hmm, Y además, es que esa lectura literal no hace justicia a la Bhagavad Gita, que hay que leerlo en el contexto literario al que pertenece, que es el Mahabharata, una obra épica muy voluminosa, una de las obras de literatura universal más extensas, hmm, donde Krishna ya tiene ya es un personaje que ya tiene un rol asociado, Arjuna ya tiene un rol asociado al Mahabharata, y llegamos a la Bhagavad Gita y entendemos, si hemos leído el Mahabharata, pero si se está estudiando de esta manera, de forma independiente, no sabes nada de la trama, no sabes quién es quién, solo te dan ese preámbulo de la guerra en el campo de Kurukshetra, que es la Bhagavad Gita, ahí no puedes entender nada. Y lo que hace la gente, o lo que hacen los estudiosos, es alegorizarlo. Es decir, ¿qué representa Krishna? Mi maestro interior. Y Arjuna es la parte de mí que duda, que necesita que le enseñen, que está perdido. O sea, nos comemos el texto, lo llevamos a nuestro interior, lo cual a mí me parece también que muchas veces está motivado por un movimiento narcisista. Si yo no llevo, si el texto no me lo como y no me lo trago, entonces no me sirve, no habla de mí. hmm. Entonces hacemos que la historia suceda todo en nuestro interior, en el ámbito contemporáneo, y lo leemos así. Es que no podemos leerlo de otra manera, porque como no sabemos el Mahabharata, no sabemos cómo interpretarlo. Ahora, yo también hago
pongo cierta responsabilidad en quienes los están tratando, en las nuevas traducciones, los nuevos escritos, que me parece que están incentivando la idea de que es un texto ético, cuando no lo es. Ya es Sri Aurobindo. Sri Aurobindo escribió uno de los mejores comentarios a la Bhagavad Gita en el siglo XX. O sea, es extraordinario ese comentario, se llama Ensayos sobre la Gita. Y a todos los que nos ven yo se lo recomiendo. Es extraordinario ese comentario, en español está editado en 2 volúmenes. Y Sri Aurobindo lo dice desde la primera página. La Gita no es un texto de ética, donde aplicar esta idea de la indiferencia y tal podría tener las consecuencias más perniciosas. La Gita es un libro de guía espiritual y te está hablando en otro plano. No lo puedes trasladar literalmente. Ya, no, a vivir tu vida así, no es para eso. No, claro que no. Y eso no quiere decir que cierto distanciamiento para con lo que hacemos no sea provechoso. Claro que sí, eso está muy bien, pero eso no es lo que le está enseñando Krishna a Arjuna. No le está enseñando cierto distanciamiento, le está enseñando un distanciamiento radical, una ecuanimidad radical, un estar ecuánime ante el dolor y la alegría por igual, mientras vive en el mundo. Ya digo, eso es peligrosísimo. Y esa es un poco la idea de Himmler cuando enseña las SS, en el nazismo, las enseña con la Bhagavad Gita, es el texto de cabecera de las SS. Yo quiero recordar, no lo sabía. Claro, la Gita se ha usado para muchas batallas políticas. Gandhi, por supuesto, la idea de la no violencia y demás. Oppenheimer hace la famosa frase de Now I have become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer después de esa epifanía que tiene, en fin, eso corramos un tupido velo. No, pero claro, que es un texto y dices, joder, al final lo ha utilizado gente que no son precisamente maravillosas personas. Claro que no, y esto viene, a mi modo de ver, de la confusión de entender que es un texto de ética para la vida social de alguien que no se va a retirar o que no, porque claro, Arjuna está en medio de la guerra, entonces parece que es una enseñanza para gente del mundo, que batallamos y demás, ¿no? Cuidado, hay que entender el Mahabharata y el contexto de la guerra, porque además Krishna quiere que se gane esa guerra, pase lo que pase, entonces esa instrucción tiene que ver también con una trama de una obra épica, que es una obra de sucesiones dinásticas, es decir, creo que hay que entender el contexto, ¿no?, del Mahabharata. Entonces hay ciertas batallas políticas en el siglo XX que usan el texto de la Gita. Una es, bueno, Gandhi, la reivindicación de la no violencia, pero luego está Tilak, que esto la gente no lo conoce, Tilak, pero Tilak fue un activista indio que luchó ardientemente contra el colonialismo inglés, pero él luchó con violencia, él no estaba de acuerdo con los métodos de Gandhi, él decía que la violencia estaba justificada en casos de imperialismo, ¿no? Y él usó la Bhagavad Gita como ejemplo, como muestra, y de hecho escribe un comentario en la cárcel, Tilak. Entonces, luego está Gandhi, la no violencia, luego está Himmler, las SS, nosotros somos Arjuna, nosotros tenemos una misión, una guerra que va a abrir las puertas del cielo, y etcétera, etcétera, ¿no? Estos son consecuencias de no hacer caso a lo que decía Sri Aurobindo. Esto no es un texto de ética, esto es un texto de guía espiritual. Son planos diferentes. No, sí, fíjate, la parte esa narcisista no la había pensado nunca, pero es verdad que al final te lees la Gita como tal y claro, empodera mucho, ¿sabes? De decir, oh yeah, o sea, es como voy a coger esto porque hay un elemento dentro del contexto de precisamente cómo se plantea esa idea en la Gita del propósito y tal, corrígeme, pero tiene también que ver con esta idea de si en esa época la India se regía también por esta visión de castas, porque claro, la parte de tú eres guerrero, tú has venido con este propósito y dices, bueno, ya, claro, esto es muy lógico visto desde esa sociedad de castas, pero volvemos a lo mismo, es que no vivimos en esa sociedad, gracias a Dios. Bueno, aquí hay 2 apuntes. Sí. Primero que los guerreros, los personajes de los guerreros en la épica y en otros textos son un símbolo de la persona del mundo. Ya no lo miremos solo en el contexto de la casta, sino cualquier persona guerrera es un símbolo al final del hombre mundano o de la mujer mundana. Al final se usa así, ¿no?, el personaje. Entonces, en ese sentido nos podríamos identificar. Luego, si ya vamos al contexto de castas y demás, fijaos que la apelación de Krishna, la idea de que Arjuna, tú tienes que pelear porque tú eres kshatriya, tú eres guerrero y demás, ocupa unas cuantas estrofas. Porque esto no convence a Arjuna. Y ahí, de hecho, a partir del capítulo 2 es cuando empieza la enseñanza de Krishna y tiene que enseñarle muchas otras cosas, ¿no? Jnana, Vijnana, el conocimiento interior del Atman, el conocimiento externo del Atman en el mundo. Tiene que enseñarle otras cosas. Por tanto, no hay mucho énfasis en la casta, en la Bhagavad Gita. A pesar de que ciertos comentadores le han dado una importancia a esto. Claro, eso es lo que yo he leído en... Sí. Intereses políticos e hindúes, eso es. No.
Al final es un gusto tenerte porque mis conocimientos además siempre han sido, yo esto no lo enseño como tal, o sea, a mí será una ventaja que siempre he tenido, pero a mí me gusta estudiar por el mero hecho de estudiar, aprender, cuestionar, etc, etc, pero no, la verdad que no hay ningún texto con el que yo rija mi vida y mi humilde profesión de profesor de yoga moderno, porque es a lo que me dedico, tampoco se sostiene sobre ningún linaje. Que a esto me gustaría ir ahí también ahora, el tema de los linajes, porque esto es una de las cosas que yo también a veces veo dentro de este mundillo del yoga. Hay dos palabras, linaje y tradición, que son como buzzwords y que cuando las sueltas parece que acabas de ganar puntos. Es decir, sostengo la importancia de lo que hago porque esto es una tradición, ¿no? Mi estilo de yoga es una tradición o es de un linaje y al final a mí siempre me rechina un poco, porque para empezar, no sé hasta qué punto, Raquel, qué linajes quedan vivos realmente. A la gente es lo que decíamos antes, le encanta que sea muy antiguo, ¿no? Yo, por ejemplo, he estudiado en la escuela tradición, linaje, como lo queramos llamar, de los Himalayas, de uno de los famosos fue en el siglo XX, Swami Rama, y estudiando en esa escuela y con muchos profesores lo he visto. O sea, he tenido compañeros americanos que era como, o sea, claro, porque nosotros somos de este linaje y te digo, yo no sé de ningún linaje, a mí me resulta interesante cómo tenéis montado esto, creo que lo explicáis muy bien, me gusta, pues lo estudio, pero no me veo asociado con este, y además no sé si me quiero asociar con Swami Rama después de sus implicaciones, ¿vale? Tal, o sea, no me interesa, pero en este ámbito de linaje y tradición, ¿queda algún linaje realmente vivo y realmente es tan relevante esto de los linajes a la hora de, eh, de caminar la senda del yoga? La mayor parte de los supuestos linajes que conocemos, que ya llegan a Occidente en el siglo XX como marcas, como brands, o sea, los maestros que traen el yoga a Occidente ya vienen como empresarios y tienen que hacerlo para adaptarse a la cultura de Estados Unidos y demás. Tienen que vender el yoga como un producto combinable con el fitness, con la cultura medicalizada, de la terapia, etc. La mayor parte de estos linajes se inventan en el siglo XX, final del siglo XIX. Entonces está la idea también, que es un mito, pero que tiene que ver también con las condiciones culturales de India, con las condiciones de cómo se transmite las filosofías indias en general, no solo el yoga. La idea de la legitimidad, de hacer remontar una nueva idea a un nuevo texto, a un autor legendario, antiguo. O sea, esta es la forma de transmisión de la filosofía en India. El yoga no es una excepción. Entonces, para darse legitimidad, muchos maestros recurren a la idea de este unbroken lineage, que es como un linaje Sí, ininterrumpido, sí, 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 sí. que claro, no, a nivel histórico no se puede investigar, porque muchos de ellos pues, dicen que vienen de un avatar, que descendió a enseñarle a tal maestro. Entonces, esto no es que se lo inventen, no es que estén contando una mentira. Tiene que ver con las condiciones de transmisión de la filosofía india, que siempre ha recurrido a fundadores legendarios para dar legitimidad a sus textos. Ahora bien, muchos maestros indios que traen el yoga siglo XX a Estados Unidos hacen de esto como una garantía de legitimidad para establecer estructuras jerárquicas ¿no? Muy rígidas, como vemos, que dan lugar a abusos de poder. Cuidado con esto. Entonces está la idea de un gurú al que tú no puedes cuestionar, que además todo lo que dice lo remonta a un linaje del que tú no tienes ni idea, pero que debe ser muy importante, ¿no? Entonces es palabra sagrada lo que dice y también es acto sagrado lo que hace. Y muchas veces no es ni sagrado ni antiguo los escándalos a los que está dando lugar, ¿no? Entonces, cuidado con los síndromes de autoridad, que los hay, ¿no? En el yoga. Mazo. Creo que, claro, exacto. Nosotros, Entonces, el podcast que hicimos, el más escuchado, es un uh-huh. podcast de casi 2 horas que grabé. Me tiré un mes y pico recabando toda la información de todos los abusos de poder, ya solo en el siglo XX. O Claro. sea, no se libra ni el tato. De todos los Uh-huh. estilos de yoga, que se Yogi Bayan, Patabi Joy, bueno, el de Bikram tiene hasta un documental Sí, sí. ¿sabes? El Shivananda también, hay muchos Claro, casos claro. tal. Entonces, ¿cómo ves? Eh, Dime, dime. Digo que es curioso porque cuando hablas de esto, porque hay que hablar de esto en público y lo Uy, a comentas, mí ¿no? se me echaron encima recibí mucho hate. Claro, en mi caso, lo que hacen es contestarme como diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los nuevos gurús académicos? Que os creéis que podéis sentar el dogma.
Yo digo, pero es que en la academia hay mucha arrogancia, uno no debe caer en abusos de poder en la academia, porque salimos de una para entrar en otra. Pero eso no excluye la idea de que estos síndromes de autoridad no pueden seguir alimentándose, y menos cuando estás encubriendo y justificando a gurús de tu propio linaje que han abusado sexualmente, que han cometido crímenes morales y ilegales y de todos los tipos, ¿no? O sea, si tú no haces una revisión interna de tus creencias, del yoga al que estás contribuyendo, cuando sabes de estas noticias, entonces creo que toda la respuesta está ahí, ¿no? Quiero decir. Es flipante, que es que además, ya te digo, o sea, o sea, yo lo que es que hay mucha gente que, o sea, sabiendo los abusos, les hace un lavadito de cara, de tal. Bueno, yo he escuchado barbaridades del tema de abusos, sobre todo además flipo, porque es que son mujeres haciendo el lavado de cara, es como, ¿pero qué estás diciendo? O sea, le estás lavando la cara a este fulano que ha abusado sexualmente. En el caso de Shivananda había menores, o sea... Claro, ¿sabes? En Australia que salió tal. O sea, en el caso de Kundalini, lo de Yogi Bayan, al final yo lo que veo es... Mira, hay un debate que sí que escucháis. Yo tampoco me meto porque mi opinión es simplemente como... Gracias a Dios, yo no me he identificado nunca con ninguno de estos linajes. Los he practicado, han formado parte de mi historia y tal, pero no han sustentado mi identidad, que creo que ese es el problema. Pero yo he escuchado cosas también como que, claro, que bueno, es que hay que entender que ellos venían de otra cultura, de tal, venían de la India. Digo, pero vamos a ver, me estás diciendo que un fulano que viene en los años 70 de la India se va a Estados Unidos, monta un chiringuito de yoga, se forra, ahora resulta que es un bias cultural y por eso acaba, perdón la expresión, pero tal cual, follándose a sus alumnas, ¿vale? Es como... Que además siempre es un perfil de alumno, que claramente es una persona más vulnerable. Porque luego ves muchas veces se aprovechan del perfil de alumno que es más vulnerable, personas que ya de por sí estaban buscando en su vida respuestas dentro de esa espiritualidad, y es la coerción, es horrible, y al final es decir, pues deja de hacerlo, pero creo que la gente al final ha creado una identidad con su práctica de yoga. Y se aprovechan del abuso de poder, de la sed de autoconocimiento de las personas, de la sed de espiritualidad, es decir, juegan con lo más sagrado para hacerlo más vil, ¿no? Y efectivamente he tenido la desgracia de debatir y de ver a mujeres culpando a las mujeres que han sido víctimas de estos abusos y no al gurú o al maestro, responsabilizando a las mujeres, ¿no? Entonces, es de una falta de sensibilidad, es una falta, no sé, tan grande de compasión, también de pensamiento crítico, que estas personas estén en el yoga, pues imagino que las paradojas tienen que existir, ¿no? Pero si tomamos ese punto de vista, si tomáramos esa idea y dijéramos, bueno, tiene que ver con el mundo cultural, con el entorno cultural del que vienen estas personas. Entonces, yo pregunto, ¿qué hay de las personas indias, de los maestros indios, que nunca han cometido ningún abuso, que han trabajado en una espiritualidad seria? Entonces, estaríamos desprestigiándolos a ellos también. Sí, sí. Entonces, si está justificado, ¿no?, que un hombre indio del siglo XX llegue aquí y haga esto que acabas de comentar, entonces, ¿qué hay de Sri Aurobindo? Que es una persona maestro de maestros, para mí, a mi modo de ver, que trabajó intensamente en el yoga en Pondicherry y que, de hecho, predijo que estos escándalos iban a ocurrir. Lo predijo de una forma muy sutil, diciendo, estamos trabajando yogas cuya transformación solo es parcial, que afectan mucho a la mente y alcanzan grandes realizaciones en la mente, pero dejan el cuerpo de los yogis, de los maestros y de los discípulos en un estado infantil, en un estado de pulsión, en un estado de deseo. Por tanto, dice Sri Aurobindo, se van a dar paradojas, porque la transformación es muy parcial. Hay que trabajar en un yoga integral. Siguiente pregunta que tenía ya ganas de hacer. ¿Cómo ves el yoga hoy en día? Porque simplemente me gustaría tu visión a nivel occidental, de hacia dónde vamos o hacia dónde crees que deberíamos ir. Y a nivel en la India, yo sí que, por ejemplo, veo en la última década con Modi una nacionalización, hay un nacionalismo hindú que también con todo esto del Día Internacional del Yoga, hombre, Modi es muy listo. Entonces también es esta idea de recuperar el control del yoga para tener esa identidad. Yo la última vez que estuve en la India flipé con la figura esta que está ahora, o sea, tiene la marca, la marca se llama Patanjali, es el del Baba Ram Das, sí, es el que es como bizco. Sí, sí.
yo ya me hice fan suyo con la frase de con pranayama se puede curar la homosexualidad. Dije, ya está, ya tienes un fan. O sea, esto me parece lo más heavy que he escuchado en mi puta vida. Y es como que y es muy íntimo de Modi y como que la India está recuperando un yoga, una forma de hacerse con el control del yoga que realmente además no veo, o por lo menos tú sabrás más de esto, no veo que pretenda, o sea, que esté ligado a lo que está pasando en Occidente, como que ellos están reorganizándose. Y cómo ves, digamos, el yoga actual, pero yo estuve en una charla tuya muy interesante, la de yoga y tecnología. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿O hacia dónde ha de construirse el yoga? Yo ya veo que está esta ruptura, esta misma charla que estamos teniendo. La información al final nos hace libres, entonces yo no sé si va a perdurar mucho esto de los estilos y los linajes de aquí a futuro. Claramente estamos ya en la era del yoga poslinaje. Y esto lo escribe o lo teoriza muy bien Theo Wyckoff, fue su tesis doctoral, el yoga poslinaje. Yo tengo ahí el libro. Y es un libro que está en inglés, todavía no está en español, se publicó en 2020, y ella estudia comunidades de yoga en Reino Unido que están organizadas en estructuras horizontales. Ya no es maestro-discípulo, es profesor-alumno, organizan festivales, tienen ciertos actos que tienen que ver también con una politización en el buen sentido, es decir, son grupos que están en contra del consumismo, que ayudan a colectivos inmigrantes en su zona local, es decir, ya es un yoga que se compromete con las circunstancias sociales, ¿no? Y rechaza estructuras patriarcales. Yo creo que ese es el futuro del yoga, el yoga poslinaje, que no solo tiene esta cara amable, tiene también la cara del marketing de las redes sociales, de los nuevos estilos que uno propone porque sí, porque le da la gana, sin ningún fundamento histórico, ¿no? El yoga poslinaje también tiene este riesgo del todo vale, todo es posible, ¿no? Y bueno, tiene este doble riesgo, este doble filo. Por otro lado está una politización intensa, como tú has comentado, que tiene que ver con una nacionalización del yoga, con fines políticos, nacionales y demás, que yo no comparto y que yo ni siquiera trabajo, no... yo me dedico, yo creo que la academia tiene que estar libre de influencias políticas, para bien o para mal, ya sea de financiación, ya sea de rechazo, o sea, tiene que estar libre como académicos. Y creo que los practicantes pues tendrán que hacer un ejercicio de revisión interna de a qué yoga quieren contribuir. Yo, por ejemplo, no apoyo el Día Internacional del Yoga. ¿En qué sentido? Yo no voy. No voy y no participo. No es que luego haga nada en contra de ese día, que cada uno haga lo que quiera. Hay que informarse de las raíces históricas y políticas que consolidan ese día y con qué fines, y quien quiera participar que lo haga. Y mi mujer y yo, que tenemos nuestra escuela y luego la estructura también de cómo enseñamos, que al final la hemos integrado en una metodología con nombre, porque al final es esto, formar parte de una comunidad o poder enseñar a través de, yo siempre digo que no enseño un estilo, enseño una metodología que lo que busca es que cada persona aprenda y luego... Como yo siempre digo, a mí dejadme en paz, yo no quiero ser líder de nada, yo te voy a enseñar, si estudias conmigo ahora probablemente te enseñaré lo que sea ahora, si estudias conmigo dentro de 10 años pues habré cambiado, pero que creo que eso es lo bonito, es decir, que todos, para mí, ser profesor de yoga es al final intervenir en relaciones con personas en las que pues mismamente yo estoy aprendiendo hoy de ti y luego mis alumnos aprenden de mí, pero yo no quiero, ¿sabes? Que mi figura, mi persona se convierta en un gurú, un estilo o la cara representativa de algo. Sí, ese libro me lo leí, me encantó, el de Wyckoff, lo tengo ahí arriba y muy interesante que lo hayas nombrado porque sí que es verdad que creo que un poco hacia ahí vamos, lo que pasa que claro, ahí está el choque que creo que es una independencia en la que no hay tanto profesores de yoga, sino que hay practicantes y alumnos. O sea, una vuelta, la responsabilidad es mía. Yo practico esto, yo lo hago así, me gusta así, tal. Si lo voy a enseñar, es que creo que la enseñanza es distinto porque ahí sí que tienes que estructurar las bases, igual que primero sumar, luego restar, multiplicar. ¿Y cómo yo voy a enseñar esto? ¿Qué hago? ¿Sabes? Sí. Creo que ese ha sido el pecado un poco sobre lo que se ha pecado en el yoga moderno, que era eso, crear estructuras, estilos de yoga, escuelas, cada una es mejor que la otra. Claro, yo creo que el riesgo, volviendo al yoga poslinaje, donde se rechazan las estructuras rígidas y demás, el riesgo del yoga poslinaje es que estamos ante un escenario totalmente contrario al de los gurús, que es el escenario de la tiranía de la falta de estructuras.
Nadie manda, nadie tiene autoridad, no hay criterio para decidir qué es yoga y qué no es yoga, por tanto cualquiera puede venir y decirme que practica pues, la cosa más absurda y llamarlo yoga. Claro, ¿en qué sentido o hasta qué punto? Esto es una pregunta que hay que hacerse, esto es legítimo, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de, esto es un relativismo individualista que no me gusta nada. Ya. Es como, yo practico esto y lo llamo yoga porque yo quiero y ya Claro, está. no, yo a lo que me refiero es, oye, yo he estudiado tal, pero para mí el problema es cuando uno eso lo va a enseñar. Es decir, tú No, practicas, pero claro, es incluso decir, tú practica lo que te dé la gana. Otra cosa es que tú ahora digas que esto es esto, o sea, esto es yoga y se enseña así, es como, ¿de dónde vienen tus fuentes? ¿De dónde? ¿Sabes? a ver, desde luego hay más responsabilidad cuando uno enseña un método, ¿no? Yo creo que cuando a la hora de enseñar uno tiene que haber probado de forma seria el propio método que va a compartir y esto no tiene por qué remontarse a ningunos orígenes legendarios. Si uno es un practicante honesto que se entrega a la búsqueda y la indagación de nuevos métodos físicos, respiratorios, que dan resultado y los ha probado y puede compartirlos, no tiene por qué decir esto viene de un linaje o me lo he traído de un pico del Himalaya, ¿sabes? Es decir, no tengamos miedo a innovar. La historia del yoga ha tenido que innovar todo el tiempo, constantemente. Pero creo que requiere pues, de un compromiso serio por parte de la persona que lo difunde, ¿no? Esto es una cosa. Pero por el otro lado, los practicantes también, digo yo, no sé hasta qué punto es legítimo que uno venga diciendo yo practico la pata coja y le llamo yoga. Tampoco me parece que esta apertura total del yoga poslinaje sea positiva. O sea, estamos como en dos extremos. Sí, sí, El sí. dogma o cualquier cosa es válida. Bueno, yo creo que en el medio está precisamente un perfil como el tuyo, es decir, oye, si quieres estudiar la historia y filosofía del yoga, pues vete con una profesora, de verdad, o sea, no con cualquiera que tenga tener un centro de yoga no te hace profesor de yoga. Hay un elemento aquí que hemos hablado de política, yo siempre, o sea, yo soy muy cabrón de pinchar a la gente, ¿no? No digo que te vaya a pinchar a ti, pero, por ejemplo, hay una pregunta que siempre he hecho de, ¿el yoga es de izquierdas? Y la gente, sí, 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 sí. Y digo, ¿pero por qué? ¿Ves? Ahí ya estás poniendo como que el yoga tiene un político. Pero hay una cosa que, por ejemplo, yo veo, sí que veo que el yoga en la última década se ha ido desinflando precisamente porque tú dices, esta relativización, cualquier cosa puede ser yoga. Tú le pones la palabra yoga a algo y vamos para adelante con ello. No paran de aparecer cosas que ya es que no, o sea, es que tienen la palabra yoga y quien lo ha inventado no sabe nada del yoga. Pero curiosamente, esto no sé, es para ver tú qué opinas. El yoga es lo que le digo yo a las alumnas cuando doy clase, digo, mirad alrededor de esta clase. ¿Cuántos hombres veis? O sea, el yoga desde que se hace popular en los años 80, el crecimiento es monumental, el 90 y pico % son practicantes mujeres. Curiosamente, el poder de muchos de los estilos de yoga siempre ha estado en mano de hombres, los han fundado hombres. Hacemos una lista y aquí estilos de yoga famosos por mujeres, pocos, son siempre tíos. El líder es el tío, pero curiosamente atrae muchísimo a las mujeres. No veo que al hombre o sea, el hombre sigue sin verse atraído. Es más, veo que ahora se está poniendo muy de moda en el mundo masculino la filosofía del estoico, ¿no? Mola ser un estoico, el estoicismo. Les encantan los gimbros, ¿vale? Que te hablan de disciplina, de estoicismo y tal. Entonces es como, joder, el yoga no ha calado en los hombres, pero ahora ya tenemos el estoicismo y ve al gimnasio y tal. Pues digo, no sé dónde vamos, porque digo, no está, está la cosa complicada. Sí, sí, pero este fenómeno del entender por géneros la diferencia de este estoicismo de gimnasio que está en auge y el yoga, ¿no? Que sobre todo tiene un público femenino, pues es interesante. No lo había pensado, pero efectivamente Sí, no. tiene que ver con los propios estereotipos que ya culturales nuestros de Occidente. Hay una cosa, mira, Luego, te voy a contar que decía uno de mis profes que más me influenció, que decía, dice, mi mujer tiene una teoría. Dice, ¿por qué hoy en día todos los practicantes de yoga son mujeres? Es decir, decía, hoy en día hay más gente practicando yoga que en la suma de toda la historia del yoga. ¿Sabes? Está lleno de gente que practica yoga. Dice, pero la mayoría son mujeres. Y decía que su esposa le decía, su teoría era, claro, todos los yogis en el pasado hombres, al morir se han dado cuenta que para iluminarse hay que hacerlo en un cuerpo femenino. Y ahora se han reencarnado todas en mujeres. es una teoría hermosa, Es ¿eh? bonita, sí, sí. Sí, desde luego. Pero de todas Dime. maneras, cada vez yo creo que hay más hombres uniéndose al yoga, ¿eh? Sí, sí, pero yo como hombre
te digo que también cada vez veo más hombres cometiendo unos errores que creo que ya deberían estar un poco limados. O sea, sigo viendo en las nuevas generaciones mucho ligoteo, que yo siempre le digo a mis alumnas, digo, un profe de yoga que lo primero que hace al llegar a clase es quitarse la camiseta, red flag. ¿Vale? No es necesario. O sea, estás de muy buen ver, pero no es necesario. Yo siempre digo, yo no me la quito porque tengo lorzas. O sea, entonces yo pues... No, pero el exhibicionismo, tanto masculino como femenino, pues ya te dice mucho, ¿no? El exhibicionismo de un profesor de yoga ya te dice mucho qué tipo de yoga te va a enseñar, obviamente. Ok, vamos a una última parte. El tema de las formaciones de yoga. ¿Cómo está ese ámbito? ¿Cómo lo ves? Porque yo, o sea, yo me dedico a esto y yo he sido súper crítico siempre con el ámbito de las formaciones. Yo considero que yo enseño y creo una estructura, me lo tomo en serio, es decir, creo una estructura de mi formación que evoluciona, que no dogmatiza, etc, etc, etc. Pero también soy pues un esclavo del mercado, ¿vale? De consumo de lo que es el yoga, eso yo lo tengo muy claro. Tenemos por un lado toda esta estructura de formaciones y por otro aquí en España el tema del certificado de profesionalidad, que es algo que sí que hemos charlado antes y me gustaría tratarlo. ¿Qué pasa con las formaciones? Hablemos solo de España, pero ¿qué pasa con el tema formativo de yoga en España? Bueno, a nivel de formaciones, yo creo que lo que hay es mucha desigualdad entre ellas, ¿no? Me parece, en el sentido de las horas, solo las horas, ¿no? Que te certifican. Hay cursos que sean en un mes intensivo y sales con X horas y ya eres profesor, otras que son intensivas de 2 años o 3 años, ¿no? Un fin de semana al mes, pero con seguimiento semanal. Es que yo he estado en varias implicadas, ¿no? Entonces, veo unas diferencias que no me parecen que sean legítimas luego en la práctica, porque no es lo mismo que tú te formes intensamente con un equipo docente que te acompañe durante 2 años en una formación, a que tú vayas un mes, te encierren en un lugar, te enseñen muchas cosas en un mes, te hagan un examen teórico de 60 preguntas y te vayas a enseñar yoga, ¿no? Claro, el impacto de la formación es muy diferente, es lógico. No solo en yoga, en cualquier otra disciplina, ¿no? No es lo mismo estudiar 3 años que un mes. No sé si ves, Borja, por dónde voy. Sí, no, totalmente. O sea, yo abogo porque al final, y se lo digo a mis alumnos, digo, yo os estoy enseñando, nosotros tenemos nuestras formaciones con la nomenclatura apestosa de Yoga Alliance, como no, el 200, el 300, luego mi mujer se especializa más por sus estudios en enseñar aspectos del sistema nervioso, tal, yo biomecánica y tal. Pero yo que le digo a la gente, digo, por ejemplo, cuando la gente me pregunta mi currículum, yo hice 3 formaciones de 200 horas, 2 formaciones de 300, pero porque a mí los números, las horas, tal, para mí es aprendizaje de quiero aprender con este profesor, quiero aprender con este profesor, quiero aprender, o sea, un título no te da nada. Y luego, tú que también eres profesora, creo que hay una realidad que la gente tiene que saber. O sea, tú te sacas en un 200 horas, eres profesor de yoga, ¿y qué vas a hacer? Si realmente ganarse la vida dando clases de yoga es muy difícil. Y sobre todo la competencia que hay ahora, porque... Te obliga a participar en un engranaje neoliberal que muchas veces es contrario a lo que tú quieres enseñar, a lo que tú quieres vivir, pero tienes que estar en redes sociales, tienes que estar compitiendo. El gremio de profesores de yoga es muy precario. Súper precario. Y tiene que estar sometido a las presiones del mercado, ¿no? Y dice, pero si yo no quiero competir, pero si yo no quiero hacer esto, yo no quiero venderme. Claro, pero es que si no lo haces, si entras en el juego, no vas a tener alumnos, no vas a llegar a fin de mes, no vas a poder seguir enseñando y haciendo lo que te gusta. Entonces, es muy complejo, efectivamente, pero creo que primero, tener claro, me parece, el propósito del yoga que enseñas, a dónde quieres llevar a los alumnos, eso es fundamental. Después, eso de decidir qué es el yoga para ti, a qué parte le das más importancia, ¿no? Hay personas que te explican su yoga con mucha pasión desde el cuerpo y está muy bien, o sea, tiene un propósito, es un tipo de yoga que llamará a cierto público. Pero hay personas que creo que esto es lo menos común, que viven realmente por y para la meditación y la espiritualidad en un sentido serio, en un sentido ya aurovindiano, me voy a poner. Lo cual requiere muchísimo trabajo personal, es decir, de la persona retirándose, practicando, investigando nuevos métodos, y atraen cierto tipo de público estas formaciones, ¿no? Luego está los yogas de linaje, que lo que atraen a las personas es este mito de la autenticidad muchas veces. También el mito de una India sagrada, bueno, todos estos viajes que se ofertan de yoga y que vienen en packs de 2 semanas, que hacen de la India un producto de turismo espiritual, un producto de consumo. Y muchas veces
para el bien del turismo de la India, que necesita ese dinero, que es una fuente de ingresos. Sí, ellos están encantados también con eso en gran parte. Claro, porque también la gente necesita vivir. Quiero decir, es que esto no es blanco o negro, esto es más complejo, ¿no? Pero creo que hay muchas formaciones y que atraerán a diferentes públicos, y también la responsabilidad del practicante, de salir de una formación y hacer un ejercicio de honestidad. Yo estoy preparada para dar clases de yoga. También muchas veces es hacer tablas. Uno tiene que empezar como inexperto. Claro, empezamos sí. todos con honestidad y ahí va haciéndose una experiencia. Yo al final he llegado a la conclusión, Raquel, de que el proceso hoy en día de cómo el yoga impacta en tu vida, lo veo muchísimo en que la gente cuando se hace una formación, a nosotros nos hace mucha gracia, casi siempre en nuestras formaciones hay mucha gente que no quiere ser profe, porque lo que nosotros enseñamos también, lo que menos énfasis hacemos es en el hecho de ser profe. Yo no te puedo enseñar a ser profe, o sea, yo te tengo que enseñar muchas cosas para que tú luego, si vas a ser profe, tengas herramientas. Digo, pero que la experiencia siendo profe va a ser dando clase durante mucho tiempo. La gente que dice, no, yo no quiero ser profe, termina la formación y 4, 5, 6 meses nos escribe, ay, no veas qué ilusión, porque me han salido unas clases en mi urbanización, con un grupito de gente y estoy encantada. Y lo que me he dado cuenta que en realidad gran parte del proceso que tiene, llamémoslo así, espiritual, de crecimiento personal, de empezar a llevar una vida en la que te ves con otros ojos, es ponerte a dar clases. Es decir, mira, tú al final vas a estar compartiendo con la gente, les vas a indicar cómo moverse, cómo respirar, cómo orientar su atención. Y creo que eso ya a día de hoy es súper válido. Lo hablaba con otra invitada que tuvimos aquí, que es psicóloga, Ana Carolina Martínez, y es profe de yoga también. Y dice, ¿sabes qué pasa? Que hay que empezar también a quitarle este elemento grueso, pesado al yoga de espiritualidad. Digo, mira, estar tranquilo, estar en calma hoy en día tiene un valor incalculable. Y si el yoga te lleva a eso y a poder, ahora estando en calma, empezar a tener las reflexiones filosóficas de tu propia vida que te lleven a lo mejor a acercarte más a lo que eso es el yoga, es decir, a cuestionarte, a plantearte ciertas cosas, en vez de convertirte en una máquina de dar clases, subir fotos en Instagram, dar clases, subir fotos. Pero creo que dar clase de yoga, asana, que es básicamente lo que enseñamos, el movimiento, respirar, ser consciente de cómo te encuentras y tal, creo que no es tanto que seas profesor, sino que eres un practicante de yoga que está compartiendo algo y que el título de profesor, pues quizá ahí es donde hay personas que dicen, claro, yo soy instructor de yoga, yo soy profesor de yoga, yo soy maestro. La palabra maestro a mí no me gusta, ¿vale? Porque ya es como... Pero bueno, no sé si quieres tratar este tema, porque a mí hay un elemento aquí ya poco espiritual, pero el tema de que, oye, en España se ha creado una certificación estatal de yoga. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo critico, entre comillas, es que se crea esta estructura, y esto lo he hablado contigo, o sea, lo hemos charlado antes de darle a grabar este podcast, pero se crea una estructura que es quién ha creado esto, por qué no se ha contado con gente que a lo mejor lleva muchísimo tiempo y por qué la gente que lleva dando clases y formando a gente una década antes de que se cree esto, esa gente tiene que pasar por un trámite completamente, que no tiene sentido y que encima los alumnos de estas formaciones estatales tienen que buscarse prácticas en escuelas privadas, que es como, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que todos coincidimos en que el proceso de creación del contenido de ese examen de certificación es cuanto menos oscuro. No se ha contado con el consenso de los profesionales de yoga en España. Yo creo que se han reunido, no sé, 5 o 6, no sé por qué criterio ni por qué autoridad, pero hay muchas personas, y esto me consta, reconocidas, que llevan más de 20 años enseñando yoga en España, que no han sido ni consultadas por teléfono. Yeah. Es decir, ha habido una falta de consideración por las profesionales del yoga en España, también por los practicantes, porque en un momento dado, te hablo de practicantes, pues que a lo mejor llevan 10 años, 15 años, en un momento dado se puede abrir un referéndum inicial previo a la decisión de qué contenidos van a caer en el examen. Pues ¿qué consideras? ¿Qué aspectos del yoga son importantes en tu práctica? Es decir, estos todos son movimientos democráticos que luego pasan por un filtro, obviamente, pero que me parece de apertura del yoga. Ahora, cuando tú te encuentras de pronto que hay una certificación estatal con unos contenidos ya hechos, yo no sé por quién ni bajo qué autoridad, que ya es el examen que tú tienes que pasar para ser profesor de yoga, a mí me parece, bueno, yo cuando vi los contenidos me llevaba las manos a la cabeza en el ámbito de filosofía, porque obviamente esto no han sido hechos por personas que conozcan
ni la historia del yoga, ni siquiera el yoga de Patanjali en profundidad. Que en un momento dado me parece que no tiene sentido o que no tiene explicación el que no se haya consultado a personas que a lo mejor están más implicadas en el proceso de filosofía, ¿no? Me parece que ha sido toda una mezcla rápido y corriendo, aquí te pillo, aquí te mato, hecho en la oscuridad, un chiringuito, vamos a decirlo así. Sí, yo es el término que he utilizado. Y nos han dado, bueno, que está además en la familia de deportes, lo cual es tremendamente cuestionable, porque está en la familia de deportes, pero lo que tenemos es unas preguntas de anatomía, de todo lo que es la parte física, unas gotas de una filosofía mal preguntadas y mal entendidas, y yo lo que vi, en mi resumen, cuando yo tuve que pasar ese examen, cuando lo estudiaba, yo decía, esto es un deporte que aspira al samadhi, ¿no? A la experiencia mística. Esto es una mezcla, un cajón desastre, pero a mí lo que lo que me inquieta o lo que me inquietó en su momento fue la falta de consenso que hubo a la hora de decidir los contenidos, ¿no? De ese proceso de oscuridad, de opacidad, que a mí no me gusta nada, que me recuerda a las mafias, y no, o sea, yo impugno completamente ese certificado, no estoy de acuerdo. Y entiendo que los profesionales tienen que pasarlo, ¿eh? Y les deseo suerte y mucho ánimo, yo tuve que hacerlo, pero desde luego que vayan de forma crítica, Sí, yo técnicamente vi, porque me informaron de tal, que yo como llevo, ¿sabes? Además puedo demostrar de años dedicándome, o sea, que en realidad yo tengo que hacer como una especie de movida, aplicación para que me convaliden, etc. Sí. Sigo sin hacerla, pero más que nada porque es que el papeleo no es ni siquiera claro lo que tengo ni que presentar ni tal. Yo hay un elemento aquí que sí que me llama la atención, porque ahora, pues claro, nos vienen alumnos que pues preguntando, buscando formarse, y claro, nos lo preguntan. Ahora las escuelas privadas, que no tenemos nada que ver con el Estado, pero vosotros dais el certificado de profesionalidad, tal, y es como, no, o sea, no, pero porque no, o sea, es que no, es lo que dices tú, se ha creado esto. El Estado se ha metido a ocupar un espacio de un tipo de enseñanza de lo que es el yoga, que ya se estaba dando desde hace décadas por parte de privados, y lo que dices, y entonces es como, pero ¿y dónde deja esto la conexión, el nexo entre lo privado y lo estatal? ¿Quién habéis hecho esto? Bueno, aquí hay un doble filo, y es que yo creo que con este certificado lo que se intenta es evitar precisamente que formaciones recién inventadas, que dan un yoga muy poco serio, que incluso pueden incurrir en lesiones físicas, es decir, que gente poco seria vaya dando certificados privados y la gente ya pueda impartir. Entonces yo creo que se intentó regular. Claro, esto trae mucha polémica, porque ¿cómo vas a regular el yoga? ¿Qué criterios regulables? Y hay muchísimas tradiciones, métodos, estilos de yoga diferentes, ¿no? ¿A cuál das prioridad? Se intentó hacer esa síntesis que, como digo, se hizo sin recurrir a opiniones muy valiosas, al referéndum popular, que me parece negativo, ¿no? Se hizo entre 5 o 6 personas, yo no sé. Y claro, del yoga. El resultado es insatisfactorio, ¿sabes? Sí. De esta síntesis. Pero claro, se trataba de evitar precisamente estas formaciones express y estas cosas que se hacen, ¿no? Pero claro, por ejemplo, la meditación apenas tenía peso en ese examen, la meditación, ¿no? Entonces, hay yogas que el peso, las formaciones, que el peso que dan es meditativo. Yo me formé en un yoga meditativo. Entonces, pero es que la meditación es el corazón de la historia del yoga. Quiere decir que esto no es un invento de anteayer. Entonces, todo anatomía, todo postura, todo músculo y la meditación nada en el examen, ¿no? O sea, hay paradojas muy, muy grandes en este certificado que tenemos. Sí, yo además eso es lo que le digo a mis alumnos, yo mi parte técnica, es decir, que, o sea, para ser buen profe de yoga asana, anatomía tampoco te hace falta, porque anatomía es el estudio de las estructuras, es decir, sí, este músculo es biomecánica, tienes que entender cómo funciona el cuerpo. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que eso tampoco te lo puedo enseñar en un curso de 200, o sea, esos son años de estudio, o sea, entender biomecánica es muy difícil, igual que filosofía, lo que tú enseñas. Entonces creo que al final la gente... Las formaciones de yoga van a seguir estando. La gente, pues yo me he equivocado, o sea, yo me he gastado unos dineros, Raquel, formándome, y a la mitad de la formación decir, ¿dónde coño me he metido? ¿Sabes? Pero bueno, creo que también es importante para evolucionar como individuo y tener pensamiento crítico, el ser consciente de, oye, equivocarse también es importante, porque ahora sabes lo que es incorrecto, sabes lo que no hay que hacer. O sabes simplemente lo que no te interesa a ti, Exacto. que no forma parte de tu camino. Sí. Porque hay informaciones muy valiosas que a mí no me han aportado nada. Exacto, sí. No, yo hay formaciones que he hecho, ya te digo, pues muchas también de filosofía del yoga y tal,
que yo no las utilizo para enseñar. Creo que también esa es la parte, digamos, de consumismo, Mm, que yo veo que mm, inmediatamente la gente se quiere hacer un curso de yoga para el fin de que viene enseñarlo y sacar dinero con ello. Es como, eso ¿para qué? es. ¿Sabes? Así. Eso pasa mucho en mi campo de historia y filosofía del yoga. Mm. Y yo lo veo mucho esto, que enseguida se dan cursos muy rápido, ¿no? Sobre Mm. esto. Y a lo mejor conviene pegarse 2 años estudiando, no sé, que ya te digo, que yo no soy infalible, yo me sigo formando, ¿no? Yo Pero siempre, sí sí, sí. veo Pasa que que hay te tiene cursos que con... gustar, tú disfrutas estudiando. No, claro, es mi vida, la Claro, yo filosofía. disfruto estudiando, pero es que hay gente que no disfruta. Ya, O sea, que no le gusta ya. estudiar, que no, por lo que Mm, sea, oye, que no me concentro, que tal, no sé cuánto. Digo, pues si no te gusta estudiar o no vas a hacer esfuerzo de estudiar, no sé si enseñar sea lo más mm, apropiado, ¿sabes? Pero mm. bueno. Claro, claro, efectivamente. Yo, como dije antes, yo nunca enseñaría Mm. anatomía, porque no es mi campo, no disfruto, no es lo mío. Uno ya lo sabe, ya lo siente enseguida, Yo ¿no? quiero enseñar, Lo yo mismo, quiero enseñar filosofía, pero contigo al lado para que hagas. Eso no es así. nos hacemos un curso cuando Se quieras, tú y pronuncia yo. así, Borja. Coño. Sí. Es que no le hemos hablado, pero bueno, oye, quizás en el futuro te apetece y preparamos otra charla, pero yo siempre he dicho los sidis y es las sidis. Las sidis, porque sidi es Sidi femenino es en sánscrito. femenino. ¿Eh? Mm, A ver, mm, pues yo siempre he dicho los sidis, es lo malo del sánscrito, que no tenemos ni idea. mm. Bueno. Oye, ha sido un placer tenerte, Raquel. Espero Gracias. que vaya todo bien y ahora sí que me gustaría para que nuestros oyentes puedan seguir en contacto contigo. Sé que tienes un canal de YouTube. Yo antes de esta Sí, entrevista lo ojeé, es súper interesante. O sea, tiene charlas, la charla que diste con Mark está subida. Entonces creo, yoga y yo de tecnología. tecnología Mm, creo que es una, o sea, mm, tienes ahí vídeos súper interesantes. ¿Tu canal mm. de YouTube es tu nombre, Raquel Fernández? Eso es. Estupendo. Pues lo vamos a poner de Sí. todas formas también en el comentario del podcast. Em, ¿Algún canal más? Bueno, este año voy a dar varios cursos de extensión en la UNED, Ujú. que son cursos de 2, 3 Sí, días dedicados al yoga. Todavía no están anunciados, todavía estoy organizando temáticas. Pero yo diría que me pueden seguir en Instagram, porque ahí anuncio todo, en mi genial. cuenta de Instagram. Raquel No Fernández tengo... también. Sí, sí, R Fernández / filosofía yoga, bueno, Vale, ya me de todas encuentran. formas, yo como te tengo en Instagram, también en el comentario del Vale, podcast pondré el link porque así la vale. gente puede pinchar. Y luego que no se me olvide la Sociedad de Yoga y Filosofía, que hemos cofundado con varios académicos internacionales. Si vais a Google y ponéis Society for Yoga and Philosophy, tenemos ahí una sección hispana, bueno, accedéis a la página web y lo veis. Yo tengo también el link, o sea que lo voy a poner también en comentarios, ¿vale? Vale. Pues esto Hagamos una cosa para nuestros oyentes, que sepáis, este podcast lo tenéis en Spirit Almanac, lo podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, etc, etc. Pero el vídeo entero de este podcast, lo digo porque, o sea, miradnos, o sea, ¿sabes? Mirad las Exacto. sidis, la piel que tenemos con las sidis que tenemos. Las sidis que tenemos es un cutis maravilloso. Pero este episodio entero, el vídeo, lo va a tener Raquel en su cuenta de YouTube, ¿vale? En exclusiva a ella. Yo no lo voy a subir a Yoga Basement, que es la cuenta de YouTube, así que si queréis ver el episodio entero y vernos las caras, pues ahí va a estar, ¿vale? Un placer, Raquel. Muchas gracias, Borja. He disfrutado muchísimo esta conversación. Gracias a ti. Chao, Gracias. chao. Chao.